Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy nos ha tocado realizar el test de matrices progresivas de Raven. Los integrantes son Aguilar Catherine, Agurto Mariel, Alcántara Sara, Cabrera Clara, Martínez Edilson, Pelingo Juan Carlos y Sandón Rosa. ¿Quién fue John Raven? Raven nace en Londres el 28 de julio de 1902. Tuvo importante interés en la psicología a pesar de los problemas que tuvo, ya que su padre fallece cuando él estaba muy pequeño y se tuvo que quedar a cargo de su madre y de su hermana. Y además él sufría de problemas de dislexia, lo cual ocasionó de que muchos de sus compañeros le hagan bullying durante la infancia. Conoce a su esposa Elizabeth Will, quien se convirtió en su compañera fundamental a lo largo de su vida y de su carrera. Sus estudios de pregrado y posgrado estuvieron bajo la dirección de Frances Aveling en el King's College de Londres. Realizó las 3 versiones del test de Raven, el cual sirve para que puedan medir el razonamiento analógico, la capacidad de abstracción y la percepción. Se retira de la psicología en el año 1964 y fallece en el año 1970 con 68 años de edad. Bueno, continuando con la exposición, con respecto a los fundamentos teóricos, la prueba de Raven estuvo basada en la teoría bifactorial de Charles Spearman. Esta teoría nos habla sobre el factor G y el factor E de todas las personas. El factor G es el responsable del rendimiento general y también se considera como hereditario, mientras que el factor E habla de las habilidades específicas y que cada uno adquiere según sus posibilidades. También se basa en las leyes no genéticas de Charles Spearman, en los cuales son los principios rectores de las operaciones cognitivas, tales como la educción de relaciones, educción de correlatos y la autoconciencia o introspección. La deducción de las relaciones nos dice que ante dos o más ítems, toda persona tiende a establecer relaciones entre ellos. La educción de correlatos nos dice que ante un ítem y una relación, toda persona tiende a concebir el ítem correlativo. Y por último, la autoconciencia o introspección nos dice que toda persona tiende a conocerse de un modo inmediato a sí misma y a los ítems según su experiencia propia. Ok, profesora, buen día. Yo les voy a hablar sobre la ficha técnica del test de matrices progresivas de Raven. El nombre es Test de Matrices Progresivas de Raven. El autor y el año en el que se hizo es en 1936, hecho por J.C. Raven. El objetivo general de este test es medir el coeficiente intelectual. Se trata de un test no verbal, donde el evaluado tiene que describir piezas faltantes de una serie de láminas. La aplicación del test puede ser de forma individual y colectiva. Las instrucciones para el test consisten en pedirle al evaluado que analice una serie de imágenes que se le presenta y que estas van siguiendo una secuencia horizontal y vertical y escoja la imagen que encaje perfectamente a continuación. La duración del test, este puede durar de entre 40 y 90 minutos. El ámbito de aplicación es de 12 a 65 años de edad. Los materiales para aplicar el test son el cuadernillo de matrices, la hoja de respuestas, un lápiz grafito número 2, un borrador, el manual de corrección, la parrilla y baremos. Buenas tardes, profesora. En cuanto a lo que es la caracterización, hablamos de lo que es la estructura del test y el fundamento que utiliza el test de Raven. Primero, lo que comprende la estructura del test. El test de Raven está compuesto por elementos iguales, conteniendo matrices que residen en figuras geométricas imprecisas que deben ser completadas. Los elementos estarían ordenados más que todo por nivel de dificultad, es decir, del menos complejo al que presenta mayor complejidad.
La cantidad de series va a variar en cada una de las escalas que presenta el test, como se puede observar en la imagen. Finalmente, ¿qué fundamento utiliza el test de Raven? El tipo de fundamento en el que se basa la prueba es teórico. Esto quiere decir que se apoya en la teoría factorial de inteligencia. Bien, para continuar con las características, nos dice que el tipo de prueba que es el test de Raven es de tipo homogénea, que es decir, que presenta una estructura en base a la distribución estadística enfocada en lo que es el factor general, donde propone una relación entre diferentes variantes, variables o datos que pueden presentar los evaluados. Además, el tipo de respuesta que nos da la prueba es de opción múltiple entre 6 a 8 alternativas. Y el rango de edades se va a presentar a través de 4 escalas, que es la escala general de 6 a 65 años, la escala especial de tipo cuadernillo de 5 a 11 años, la escala especial de tipo tablero, que son dos grupos, de 5 a 6 años para los niños y personas que presentan algunas dificultades de tipo auditiva, mental o que desconocen el idioma en que el evaluador está examinando. Y por último, es la escala avanzada de tipo serie 1 y 2, que es para personas adultas, niños mayores o niños que ya están alcanzando su otra etapa, y adolescentes con habilidades desarrolladas de forma potencial. Bien, en lo que respecta a la aplicación, van a haber dos formas de poder administrar esta prueba, la forma individual y la forma colectiva. En la forma individual, los requerimientos son un cuadernillo, un lapicero y aproximadamente 1 hora, que va a depender bastante de la forma en la que vaya avanzando el evaluado, ¿no? Se debe considerar para la aplicación individual que la presencia del profesional puede ocasionar una variación en los procesos mentales, ¿no? O sea, el evaluado puede sentirse nervioso, incluso puede sentir otro tipo de emociones. Para iniciar se deben anotar los datos de identificación necesarios, así como también la hora de inicio, y se debe explicar la forma de desarrollar la prueba, la cual se va a hacer por medio de 5 ejemplos iniciales, o sea, desde el elemento A1 hasta el elemento A5. Se van a analizar cada posible respuesta al ítem A1, por ejemplo, del 1, el 2, el 3, 5 y 6, sin tener que llegar al ítem correcto. Ahora, mientras el evaluado comprenda las instrucciones que se le van dando, no va a haber ningún problema, pero si el evaluado llega a presentar alguna dificultad para la comprensión, se van a ir avanzando con los siguientes ejemplos. Es decir, si no comprende el elemento A1, pasaremos a la A2 y así hasta la A5. Una vez comprendido la forma de desarrollar la prueba, entonces se va a pasar a que el evaluado empiece a desarrollar de forma individual, sin el apoyo, ¿no? Sin la explicación previa. Luego, al terminar la evaluación, se debe anotar la hora en la cual ha acabado el sujeto. Siguiente, por favor. Bien, para la aplicación grupal, los requerimientos van a ser un aula que puedan albergar a la cantidad de alumnos a los cuales se va a evaluar. Una hora que por lo general suele ser mucho, porque los estudiantes o individuos que se le aplica de forma grupal acaban antes. Unos cuadernillos de réplica y cuadernillos y lapiceros para todos, ¿no? Los cuadernillos de réplica van a ser para la persona que va a aplicar, es decir, para el moderador. Bien, al iniciar se le va a solicitar que anoten en la hoja sus datos y la hora de inicio, y se va a indicar que no deben abrir el cuadernillo hasta que se les dé la orden de empezar. Y se va a explicar el objetivo de la prueba, para todos los estudiantes o para todas las personas a las cuales se les vaya a evaluar. Se debe explicar de forma exhaustiva la forma de desarrollar la prueba por medio de los cuadernillos de réplica. Los cuadernillos de réplica van a ser una réplica más grande de los elementos A1 y elementos A2. En esta oportunidad no se van a utilizar los 5 elementos de ejemplo como en la aplicación individual. Entonces, de la misma forma se le va a explicar a todos y se va a analizar cada ítem exceptuando el correcto para que las personas puedan identificar luego cuál es el correcto. Si con el 1 y el 2 debe haber algún inconveniente con la comprensión de la explicación, entonces se va a pasar al ítem A2. Y si aún persisten confusiones, entonces se va a tratar de solucionar esos problemas. Ahora, una vez que se haya comprendido toda la explicación, se va a empezar a desarrollar de forma individual, pero se va a tener en cuenta que van a existir ciertos problemas para la comprensión en algunos estudiantes o algunas personas. Entonces, cada 15 minutos se van a ir observando, ¿no?, a esas personas.
Al culminar se debe verificar que todos los datos estén en la prueba y se debe añadir la hora de culminación. Bien, continuando con la calificación e interpretación, el test de Raven se basa básicamente en administrar 60 matrices o problemas repartidos en 5 series. Cada problema resuelto satisfactoriamente cuenta como un acierto, lo que para calificarlo se deben sumar los aciertos que ha tenido el evaluado. Una vez sumados todos los aciertos, por ejemplo, habiendo obtenido 30 o 40 de los 60, se pasaría a la segunda tabla, que es el baremo donde debemos consultar la tabla de percentiles según la edad del evaluado. Ahora, para este paso existen distintos baremos dependiendo del lugar de residencia. El más usado, como está en imagen, es el baremo de Montevideo, por lo que usaremos para hacer el ejemplo, pero en la actualidad existen muchos más y cada uno puede usar el baremo según el lugar donde vive. Una vez tengamos el percentil, se debe comparar con la tabla de inteligencia, que sería la tabla número 3, que relaciona cada rango con una capacidad intelectual. Por ejemplo, si obtengo un puntaje de 52, estaría ubicada en el percentil 75 y esto me lleva al rango número 2, obteniendo un diagnóstico de capacidad superior al término medio. Bueno, ahí sale la bibliografía, eso sería todo. Muchas gracias.